Qué bendición volver a estar con ustedes, queridos amigos y hermanos, y compartir nuevamente la palabra del Señor. Y en esta hora quiero compartir acerca de un tema que ministró mi corazón y quiero poder compartir con ustedes, y es acerca del Espíritu Santo. El poder ser lleno del Espíritu Santo. Y le puse como título así este mensaje: asegúrese de ser lleno del Espíritu Santo. Dice la historia que una vez un hombre empezó a planificar sus vacaciones y junto con su familia empezaron a, a organizar todo lo que tenía que ver con su viaje, esas vacaciones tan esperadas. Y este hombre se aseguró de que su hotel, las reservas de su hotel estuvieran listas, de sus equipajes, de sus documentos y de todo lo que tenía que ver con el viaje, hasta que llegó ese momento de viajar. Y dicen que ellos salieron en su carro con todo listo, y a mitad del viaje de repente su vehículo se detuvo. Y ellos asombrados porque el vehículo no andaba, y ellos trataban de mirar por un lado, mirar por el otro, pero no encontraban cuál era el motivo de que su vehículo no andara más. Hasta que aquel hombre se dio cuenta de el problema que tenía el carro. Y el problema era que a él se le había olvidado tanquear su carro de gasolina, llenar el tanque de gasolina de su carro. Y muchas veces hacemos planes para comenzar un negocio, para comenzar una relación familiar, una relación sentimental, para arrancar con, no sé, la compra de un carro, una casa. Y empezamos a hacer todos esos planes, pero se nos olvida asegurarnos de que en esos planes esté vinculado el Espíritu Santo, de que el Espíritu de Dios eh, sea parte de todo lo que vamos a hacer. Necesitamos, y en este tiempo mucho más, porque son tiempos difíciles, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es simplemente dejarnos guiar totalmente por Dios. Es simplemente ser controlado por el Señor. Y cuando hablo de ser controlado, no estoy hablando de manipulación ni nada por el estilo, sino ser guiado, ser verdaderamente aconsejado e influenciado por Dios. Efesios, el apóstol Pablo en el libro de Efesios nos habla en el capítulo 5. Dice: no os embriaguéis con vinos en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el versículo 18. El apóstol Pablo aquí hace un paralelo entre ser lleno del Espíritu Santo y ser embriagado con alcohol. En el mundo pagano se tenía por costumbre la creencia que podían tener conexiones con los dioses. Esos dioses, acuérdese que eran demonios al cual estas tribus, estas culturas adoraban. Y decían que a través de desconectar o apagar su conciencia o la mente de ellos, podían tener contactos con esos dioses. Por eso ellos entraban en trance, se, totalmente se entregaban a esos espíritus. Por eso en Primera de Reyes, en el capítulo 18, podemos encontrar la historia donde Elías, cuando se enfrentó a los 450 profetas de Baal, donde en ese entonces estaba Jezabel, esta mujer que era totalmente guiada por Satanás, una mujer que influenciaba temor, una mujer que mataba a todos aquellos que creían en Dios, que seguían al Dios verdadero. Todos aquellos que adoraban al Dios verdadero, Jezabel los mataba. Y Elías se enfrentó a todos ellos. Pero lo que quiero traer en este momento a, a colación es que
estos 450 profetas, cuando estaban presentando su sacrificio al dios Baal, ellos se cortaban. Dice en las escrituras que se abrían su piel, se castigaban, eh, ellos entraban en ese trance, porque esa era la cultura de la adoración a demonios. Eso es lo que Pablo dice, que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Una persona cuando está totalmente embriagada, o como se le dice muy común, o borracha, dice que ella pierde su conciencia y al día siguiente no sabe lo que llegó a hacer. Por eso es algunas personas embriagadas terminan matando y no se acuerdan de lo que hizo. Terminan peleando, golpeando a sus esposas, a sus hijos, y no se acuerdan de todo lo que pasó el día anterior. Porque eso es lo que hace el alcohol, desconectar a la persona de la realidad. Pero el Señor nos insta, nos guía a que nos llenemos todos los días del Espíritu Santo. Pablo exhorta al pueblo de ser llenos del Espíritu de Él, de ser llenos del Espíritu Santo, de ser llenos de Dios y su palabra. Asegurémonos de ser llenos del Espíritu de Dios, porque cuando el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, aún las cosas que son imposibles empiezan a cambiar, empiezan a convertirse en imposibles. Cuando usted es una persona llena del poder del Espíritu Santo, aún lo que aparentemente estaba muerto, lo que no tenía vida, lo que no tenía solución, Dios lo cambia a cosas posibles. Empieza a lo muerto a darle vida. Esto es lo que pasa cuando una persona es llena del poder del Espíritu Santo. Dice Romanos en el capítulo 8, el versículo 11 dice que el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, o sea, en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en cada uno de nosotros. En otras palabras, si el Espíritu Santo que estuvo en Jesús y lo levantó de los muertos, si ese mismo Espíritu está en usted y está en mí, créame que el Señor también nos va a levantar, nos va a llevar a, como dice el Salmo 24, perdón, el Salmo 23, nos va a llevar a los mejores pastos, a los pastos más delicados. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, siempre Él nos va a llevar a lo mejor de Dios. Satanás no tiene poder, escuche esto, para dañar a una persona que está llena del Espíritu Santo, que está llena del poder de Dios. Satanás no puede entrar en una casa donde en esa casa está el Espíritu Santo. Si usted ha sido atacado, si usted ha visto que su casa está siendo bombardeada por el mismo Satanás, si su casa en este momento está en guerra, está en conflicto, llene su casa del Espíritu de Dios. Abra las puertas a Dios. Pídale al Espíritu Santo que entre en su casa, que entre en su vida, para que la situación allí empiece a cambiar. El Espíritu de Dios desea ser parte de usted, desea ser parte de su casa. Satanás nunca podrá hacerle daño a una casa, a una persona, aún a una empresa en el cual en ese lugar tengan el Espíritu de Dios, en el cual en ese lugar tengan un altar para Dios, tengan a Dios como el centro de todo. El Espíritu Santo siempre nos va a ayudar a recibir todo lo que Dios ha planeado para nosotros, todo lo que Dios ha declarado para usted y para mí. El Espíritu de Dios nos ayudará a poder llegar a ese lugar, a esa meta, a ese punto donde Dios está señalando. Porque el Espíritu de Dios, dice la palabra, que Él intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda aún a orar, a pedir lo que necesitamos. Porque a veces lo que nosotros pedimos no es lo que nosotros necesitamos. Y Dios desea dar a cada uno de nosotros lo que necesitamos en realidad. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por un ejemplo, nosotros no sabemos qué
¿Qué es lo que Dios desea que nosotros le pidamos en oración? Pero el Espíritu de Dios ora por nosotros. Dice la palabra, con gemidos indecibles, que no pueden ni expresarse con palabras. Y Dios, nuestro Padre Celestial, que conoce cada uno de nuestra vida, de nuestro corazón, sabe lo que el Espíritu de Él mismo está pidiendo, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, los creyentes, los que amamos a Dios, los que anhelamos obedecer a Dios y obedecemos en su palabra, los que vivimos en armonía con la voluntad de Dios. Una persona que no está llena del poder del Espíritu de Dios podrá aún ir a la iglesia, podrá aún tener un tiempo de oración, ayunar, clamar, pedir, pero Satanás vendrá contra esa persona cada vez que él quiera y dañará todos los planes y dañará todas las bendiciones que Dios le vaya a dar. Yo quiero que esto quede bien claro. No quiere decir de que cuando yo voy a la iglesia ya estoy lleno del Espíritu Santo, porque muchos van a la iglesia. El ir a la iglesia es una parte fundamental. El orar es una parte fundamental. Pero si no dejo que el Espíritu Santo me llene, porque cuando el Espíritu Santo llena mi vida, todo lo malo que hay en mí sale. Todas aquellas cosas que perjudican mi relación con Dios empiezan a salir de mi vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso les digo, no solamente de que una persona vaya a la iglesia, ya quiere decir que está lleno del Espíritu Santo. Se requiere de que dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu de Dios esté sobre usted. Lo único que Satanás no puede resistir es a una persona totalmente llena del poder de Dios. Satanás, si te ve lleno del Espíritu Santo, Él es el que va a huir de ti. Él es el que va a huir de tu casa. Él es el que va a huir de tus negocios. Satanás no puede enfrentar a una persona llena del poder de Dios. Lo intentará, pero nunca lo va a vencer. Daniel dice en el libro de Daniel que Daniel oró y Dios mandó la ayuda para que Dios mandó la ayuda, pero Satanás se opuso. Satanás quiso evitar que la bendición, que la respuesta de Dios llegara a las manos de Daniel. Pero como Daniel era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que estaba entregado a Dios, era un hombre que guardaba la palabra del Señor, era un hombre en el cual se convirtió en un vaso útil en las manos de Dios, Satanás fue derrotado. Dice Daniel, permíteme leer en el capítulo 10, versículo 12 y el 13 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Si miramos con cuidado estos dos versículos, dice que Daniel, dice que se dispuso en su corazón a entender la palabra del Señor. Necesitamos disponernos en la búsqueda de Dios, disponerlo en la lectura del Señor y decirle, Dios, dame entendimiento para leer tu palabra. También Daniel dice que él se humilló en la presencia de Dios. Necesitamos postrarnos, necesitamos buscar todos los días la presencia del Señor. A veces nos levantamos tan afanados comenzando el día que se nos olvida de venir primero delante del Señor y darle gracias a Dios por todo lo que Dios ya tiene listo para usted y para mí. No deje que el afán nos haga
excluir a Dios de nuestros planes. Necesitamos ser llenos todos los días del Señor. Daniel dispuso en su corazón buscar a Dios. Daniel se humilló delante del Señor. Mire que el príncipe del reino de Persia, sobre cada ciudad, sobre cada departamento, sobre cada pueblo, hay un principado demoníaco. Y dice que el principado de este lugar de Persia se opuso, se levantó a oponerse de todo lo que Daniel le había pedido a Dios. Y por 21 días, este principado demoníaco no dejaba que la bendición llegara. Pero fue por un hombre lleno del poder del Espíritu Santo que Dios mandó ayuda, que Dios mandó su respaldo, y dice que aún uno de los principales príncipes de Dios, que fue el arcángel Miguel, vino a ayudar en la lucha para que Daniel recibiera la bendición. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, Dios traerá multiplicación. Esto es una verdad. Si usted está lleno del Espíritu de Dios, Dios va a hacer que todo lo suyo se multiplique. Dios va a hacer que la escasez empiece a desaparecer en medio de su familia, en medio de su vida, porque algo que trae el Espíritu Santo es multiplicación. ¿Se acuerdan de Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo? Empezó allá en el aposento alto. Dice que empezó a hablar las palabras de Dios. Empezó a predicar. Pedro nunca lo había hecho. Recuerden que Pedro era un analfabeta. Pedro no sabía leer, no sabía escribir, no tenía conocimiento. Pero cuando fue lleno del poder de Dios, dice que Pedro hablaba con tal elocuencia que 3,000 personas aceptaron a Jesús, empezaron a seguir a Jesús y quedaron asombrados de lo que Pedro estaba hablando. 3,000 personas. Ese mismo Pedro pasó, dice que había pasado toda una noche pescando y no había pescado nada. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, cuando tuvo ese encuentro con el mismo Dios, dice que Jesús le dice, ahora vuelve a pescar y lanza las redes. Y cuando Pedro lo hizo por segunda vez, esta vez lleno del poder de la palabra de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, dice que las redes se llenaron al punto de que las barcas se hundían. Cuando usted se llena de Dios, cuando usted se llena del Espíritu Santo, sus redes se van a llenar. Cuando usted se llena de Dios, créame, las ventas en su negocio van a aumentar. Las finanzas en tu casa, el Señor las va a bendecir y las va a multiplicar. Y va a empezar a ver cómo la escasez desaparece y la abundancia empieza a aparecer en usted. El Espíritu de Dios hará que cuando usted ore, el poder fluya a través de usted para sanar, para liberar, para ver milagros. Ahí donde usted está, en tu cuarto, en tu sala, en el lugar donde hoy estás escuchando este mensaje, ahí el Señor va a traer una liberación de su poder sobre su vida y usted va a experimentar los milagros de Dios. Pedro, el mismo Pedro que le estoy hablando, dice que se encontró con un cojo y al ver al cojo le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel cojo se levantó. Todos vieron ese milagro. ¿Y eso cuándo lo hizo Pedro? Cuando fue lleno del poder de Dios. Pero los hijos, dice ahí mismo en el libro de los Hechos, de un tal Escevas, dice que Pablo hacía milagros por Dios de forma extraordinaria, pero algunos intentaron hacer lo mismo, pero los demonios que estaban en esas personas, dice que vinieron contra ellos, porque los demonios
porque el mismo Satanás sabe quién está lleno del poder de Dios. Dice que estos hijos de un tal Esceva no dicen los nombres de ellos, simplemente son hijos de alguien. Estos hombres salieron avergonzados, golpeados, humillados, heridos, porque el Espíritu de Dios no estaba con ellos. El Espíritu Santo siempre nos va a ayudar cuando tengamos que cruzar los momentos difíciles. Sabes que cuando empecé a investigar acerca del Espíritu Santo, me di cuenta acerca de Mateo 4, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. ¿Por qué Jesús venció? ¿Porque era el Hijo de Dios? Sí, claro. Pero porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu de Dios, cuando tengas que cruzar por los desiertos, por los momentos de pruebas, de dificultad, el Espíritu Santo te va a ayudar a llegar hasta el otro lado. Te va a ayudar, en otras palabras, a ser un vencedor, un hombre que obtendrá la victoria. El Espíritu de Dios te ayudará a vencer todo obstáculo, toda prueba que tengas que enfrentar. Dice la palabra ahí en Isaías que cuando pases por las aguas, que cuando pases por el fuego, ni te ahogarás ni te quemarás. Y eso ocurre cuando una persona está llena del poder de Dios. Si tienes que pasar por el desierto, usted es una persona llena del Espíritu Santo, que te aseguro que vas a cruzar al otro lado en victoria. Amén. El Espíritu Santo siempre nos va a ayudar en los procesos cuando tengamos que cruzar dificultades. Como les decía, en Isaías 43, cuando pases por las aguas profundas. Me gustó ese versículo cuando lo leí en la Nueva Traducción Viviente, porque es muy significativo. Y dice, cuando pases por las aguas profundas. En otras traducciones también dice, cuando pases por grandes tribulaciones. Pero cuando pase usted por las aguas profundas, dice, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Dios nos dice que cuando pasemos por todos estos problemas, si el Espíritu de Dios está con nosotros, nada nos va a pasar. No vamos a morir, vamos a vivir. No vamos a fracasar, vamos a triunfar. El Espíritu Santo siempre nos va a ayudar en todos esos procesos que tengamos que cruzar con dificultad. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a lo mejor de Dios. Nos va a llevar siempre a la victoria. Lo que más me impresiona, cuando empecé a mirar mi necesidad de tener al Espíritu Santo, es que encontré que el Espíritu Santo anhela estar conmigo. Hoy le quiero decir, el Espíritu Santo quiere estar con usted más de lo que usted cree, más de lo que usted desea. El Espíritu Santo desea estar con usted. En el libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 5, dice así: ¿o suponen en que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Y cuando yo leía esto, yo le daba gracias a Dios, porque me di cuenta que el Espíritu Santo anhela estar conmigo. Y me cela. ¿Sabes? Dios te cela. ¿Y por qué Dios te cela? Porque Dios no quiere compartirte con nadie. Dios te desea para Él solo. El Espíritu Santo nos ama tanto que nos cela, pues no desea compartirnos con nada ni con nadie. Solo con Él. Dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros somos hijos amados para Dios. Usted es un hijo amado para Dios. Si de pronto a alguien te ha rechazado, Dios te ama en gran manera.
Si de pronto no has sido bien correspondido por tus padres, por tu esposo, por tu esposa, por tus compañeros, por tus jefes, por tus profesores, por tus hermanos, no te preocupes, porque Dios te ama y anhela estar contigo. Tú eres especial para Dios. Tú eres un tesoro para el Señor. El Espíritu Santo nos ama tanto que nos cela, pues no quiere compartirte con nadie. A veces nosotros compartimos a Dios y lo compartimos con nuestro trabajo y lo compartimos con nuestros amigos, con los partidos de fútbol, y compartimos a Dios con las fiestas, compartimos a Dios con el dinero, a veces hasta con nuestra propia familia. Y Dios quiere que usted y yo pongamos a Dios en primer lugar, como lo primero de todo y lo más importante de todo. Si usted lo hace, usted va a ver cómo el Señor va a empezar a llenarle, Dios va a empezar a bendecirle, Dios va a empezar a despejar los cielos para usted, Dios va a empezar a abrir puertas, las cuales usted ha anhelado por años que se abran. Usted es el que decide si eres un cristiano lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, o eres simplemente uno que se acostumbró a oír de Dios, uno que se acostumbró a ir a una iglesia. Si eres lleno del Espíritu Santo, escuche, el diablo nunca, jamás, nunca, pero nunca va a poder tocar tu familia, hacerte daño a ti, hacerte daño a tu casa, jamás te hará daño, ni a nada de lo que usted tenga. Si usted hoy decide llenarse del Espíritu de Dios, yo quiero que usted abra ahora su corazón y le diga a Dios con toda sinceridad: Señor, yo te pido perdón porque te ignoré, porque te di la espalda por mucho tiempo, pero hoy quiero que llenes mi vida. Quiero que tú ocupes el primer lugar en mi corazón. Quiero que seas tú, Señor, el centro de todo lo mío. Lléname de tu Espíritu Santo. Me entrego a ti, me rindo a ti, me humillo en esta hora a ti, Señor. Así como Daniel, yo quiero humillarme delante de ti. Reconozco que te necesito. Señor, perdóname. Escribe mi nombre, Señor, siempre en el libro de la vida. Quiero, Señor, que me lleves a los mejores lugares que tú has diseñado para mí. Que me lleves a esos pastos delicados, a esas fuentes de agua. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego todo lo que yo tengo, Señor. Hazme una criatura conforme a tu voluntad. Hazme un hombre, Señor, a como tú lo has diseñado. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Querido amigo, si usted hoy abrió su corazón para Dios e hizo esta oración conmigo, sinceramente le pidió a Dios que ocupara el primer lugar en su vida, créame que Dios estará contigo y empezará a hacer la obra en tu vida, y usted va a ver los cambios, cómo llegan paso a paso sobre usted. Querido amigo, le felicito porque ahora eres un amado de Dios. Eres uno el cual Dios anhela fervorosamente estar a su lado. Yo quiero orar ahora por todos aquellos que están necesitando del toque sanador de Dios. Si usted cree que Jesús puede hoy sanar tu vida, ponga su mano ahí en la parte de donde le está causando dolencia. Ponga su mano en la parte afectada de su cuerpo y yo voy a orar por usted. Padre, te doy gracias por cada hombre y mujer que hoy está escuchando tu palabra. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que toque su vida ahora. Padre, tu palabra dice que enviaste tu palabra y tú lo sanaste.
Sana ahora, Señor. Que tu palabra se haga vida en cada uno de ellos. Que toda enfermedad tenga que salir de sus cuerpos en el nombre de Jesucristo. Señor, aquellos que necesitan que las cadenas se rompan, que esa opresión que Satanás ha traído, señores, a sus vidas, que esa depresión, que esa angustia, Señor, yo te ruego, Padre, que todo espíritu que ha venido a atormentar a tus hijos ahora en el nombre de Jesús, se vayan de sus vidas, que nunca más escuchen sus voces en el nombre de Jesús. Trae libertad sobre cada hombre y mujer. Te lo ruego ahora, Señor. Padre, toca las finanzas, Señor, de estos hombres que hoy están necesitando un milagro financiero. Señor, perdónale, porque habían puesto primero el dinero ante ti, pero hoy han entendido, Señor, que todo viene de tu mano. Señor, restaura las finanzas en las familias, en ese hombre que está angustiado y que necesita un milagro. Señor, gracias te doy, porque sé que tú nos escuchas cuando oramos con un corazón sincero y humillado ante ti. Padre, en el nombre de Jesús, de antemano, te damos las gracias por los milagros que ya, Señor, tú has ordenado que ocurran. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Qué bendición, querido amigo y hermano, poder estar con ustedes compartiendo esta palabra. Yo sé que en este momento Dios está a su lado y que las cosas empiezan a cambiar. Les compartió en este tiempo un amigo muy especial, el pastor Robinson Arrieta. Si necesita que sigamos orando por usted, por algo muy especial, nos puede escribir al correo que aparece ahí en pantalla o nos puede llamar. Le amamos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.